que nos acompañan por primera vez, a los que vienen recurrentemente, los que son de casa, pues también bienvenidos. Me alegra estar junto a ustedes una vez más acá. Espero que ustedes hayan tenido una buena semana, una bendecida semana. Por favor, acompáñenme a orar para empezar este tiempo de adoración y darle gracias a Dios por su palabra. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, estamos muy agradecidos porque este avanza, por este tiempo de adoración, Señor. Gracias por tu palabra leída esta mañana. Gracias porque a través de ella podemos recibir instrucción, podemos recibir ánimo, consuelo, recibir enseñanzas, dirección, Señor, para nuestras vidas. Te suplico que me guíes a través de este tiempo, Señor, a que yo pueda exponer, a poder predicar, proclamar el mensaje de tu palabra para tu iglesia y que todos esta mañana podamos ser edificados por lo que tu palabra enseña. Señor, te lo ruego en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. No sé si alguna vez usted se ha preguntado cuál es el propósito de lograr algo, por algo significativo en nuestra vida. No sé, ¿verdad? A veces nuestros padres nos impulsan a estudiar, a sacar una carrera universitaria, y muchas de esas cosas. Pero no sé si se ha preguntado cuál es el propósito por el cual Dios te creó, del por qué o para qué haces lo que haces. ¿Cuál es el propósito de eso? Y no sé si se ha dado cuenta, pero el cuerpo humano es bien complejo. El diseño de nuestro cuerpo es bien complejo e inteligente a la vez. La misma ciencia se asombra del perfecto diseño con el que nacemos. Los mismos inteligentes científicos quedan asombrados de la anatomía humana. Y se tiene que estudiar muchos años para poder entender siquiera un poquito de la complejidad del diseño de la anatomía humana. Y hay especialidades. Hay muchas especialidades en la ciencia, en la medicina, para poder entender cómo funciona el cuerpo humano. Bueno, según Colosenses 1:16 dice que todo fue creado para Señor, y Dios tiene un propósito para Él. Según Juan 4:24, el texto que acaba de leer nuestro hermano Ramiro, dice que Dios quiere que le adoremos de una manera que a Él le agrada, en espíritu y en verdad, ya que el espíritu no está limitado al tiempo, no está limitado al lugar, no está limitado al espacio, y como adoradores debemos hacerlo en espíritu y en verdad. Algunos de ustedes ya conocen muy bien el contexto de este pasaje, ¿no? En el Evangelio de Juan, el Señor Jesús está conversando con una mujer samaritana en Samaria. Y lo que está pasando anteriormente es que el Señor Jesús el pecado de la mujer, un pecado de adulterio. Pero el día de hoy vamos a ver todo el contexto acá. Vamos a ver exactamente desde los versículos 19 al 26, donde Jesús está hablando, lo lleva a otro tema acerca de la adoración. Porque la mujer le quiere cambiar el tema. Porque Jesús llega, por supuesto, al corazón de ella, le señala su pecado, pero ella, de alguna manera, trata de evadir ese y habla acerca de la adoración. Y dice: Señor, le dijo, seguro usted es un profeta. Cuando él le dice eso, es porque él no ha adivinado. Él ya sabe lo que está pasando en la vida de la mujer. Y por eso le dice a la mujer: así que díganme por qué ustedes, los judíos, insisten que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí, en este monte, en Gerizim.
donde adoraron nuestros antepasados? Bueno, Jesús le contestó. Dice, créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte, ahí en Samaria, ¿verdad? En Gerizim, o en Jerusalén. Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran. Entonces, la adoración para nosotros debe ser un estilo de vida. Sencillo. Hoy vamos a hablar de la adoración. Hoy vamos a hablar de qué manera un cristiano puede adorar al Señor. Y no se trata acá de la alabanza, de la música. No se trata de cómo cantamos, la forma. Se trata del estilo de vida. Debe ser algo constante. No algo para hacer solo domingos o cuando suene una canción en la radio. No se trata de eso. Es algo natural como respuesta a la presencia de Dios en nuestras vidas. Entonces, esta mañana quiero que miremos 4 principios que nos enseñan estos versículos acá, este texto acá. El primero que quiero darles es que el propósito de nuestra redención es la adoración. ¿Cómo así, pastor? Sí. Dije que Dios nos creó, Dios nos diseñó y nos creó para adorarle. Fuimos diseñados para adorarle a Él. Pero hay algo más que da como resultado la adoración y es nuestra redención. ¿Qué es la redención? Es el perdón de nuestros pecados, es haber sido comprado con sangre, la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 6, versículo 12. Dice el versículo 6 de Efesios 1. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Ahí está, el versículo 12 dice ahora. El propósito de Dios fue que nosotros, los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Pero después menciona a los que no son judíos, a los gentiles, ¿verdad? Entonces, y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia, o sea, el evangelio de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos. El propósito de nuestra redención es la adoración. Fuimos redimidos para adorarle. Fuimos perdonados. Fuimos salvados. Por algo Dios nos sacó de una vida llena de pecado, una vida llena de oscuridad, una vida de rebeldía, de desobediencia, para que ahora pudiéramos adorarle. La adoración es personal, según el Salmo 9, 1 y 2. Pero también la adoración puede ser colectiva o corporativa, en grupo, como ahora. Miren, usted y yo nos reunimos acá con un solo propósito: exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, exaltar a nuestro Salvador. Por eso estamos acá. Sí, es cierto, disfrutamos de la comunión unos con otros, pero la razón principal es exaltar el nombre de Cristo por encima de todo lo demás. Por encima de todo lo demás. No sé las razones por las que usted deja de venir un domingo. Puede ser algo fuera de control de usted, alguna enfermedad, una emergencia, a menos que usted sea un policía, un bombero o un médico. Tal vez esas pueden ser razones justificadas. Pero no debería nada estorbar que usted pueda estar acá cada domingo para reunirse junto a sus hermanos para adorar al Señor. Entonces,
No sé las razones por las cuales deja de venir alguien un domingo acá. Y a veces puedo entenderlo, como dije, ¿verdad? Pero otras veces, como dijo uno de mis predicadores favoritos, el predicador Paul Washer, no sé si llorar o reír. Alguien no vino porque se fue a celebrar el cumpleaños de su perrito. Imagínese usted. Eso es una tontería, honestamente, es una tontería. Escuche, yo le animo a valorar cada domingo, valore cada domingo como el día que nosotros como pueblo del Señor, como iglesia del Señor, dedicamos y nos reunimos para hacer un culto. Usted no viene al culto, usted viene a hacer culto. Un culto al único que se lo merece. Es un acto de rendición, es un acto de sumisión. Es un acto de adoración. Entonces, algo que los teólogos llaman en la teología, que el propósito de la teología, el propósito pues del estudio de Dios, el propósito de estar conociendo cada vez más a Dios, no es para llenarme el cerebro de información, no es para llenarme el cerebro de argumentos bíblicos o teológicos para poder debatir, ya sea en las redes sociales o con mi vecino que no comparte mi fe. El propósito de la teología, el propósito del estudio es la doxología, o sea, la adoración a Dios. Entre más conozco a Dios, entre más sé de Dios, más me asombro, más me humillo, más reconozco que solo ha sido la gracia de Dios la que me ha rescatado. Y eso me asombra y me hace caer de rodillas, me hace poner la frente en la tierra y decir, gracias Dios. Gracias por tus misericordias. Entonces, el estilo de mi vida es en adoración a mi Salvador. Hay mucha diferencia entre una vida de emociones y una vida que está convertida. Entonces, cuando acá, a través de la alabanza, nosotros estamos adorando, pero por supuesto, el propósito de la alabanza no es incitar sus emociones, aunque sí fuimos creados como seres emocionales. Debemos adorar en espíritu y en verdad. Y vamos a ver eso, qué significa todo eso más adelante. No puede usted estar así cantando. Te alabaré, Señor, con los ojos perdidos a saber a quién le está cantando. Debe sentirlo desde lo más profundo del corazón. Debe alegrarse. Thomas Boston, un teólogo escocés de los años 1700, dijo de esta manera: la diferencia entre el hombre y los animales es que una bestia mira al suelo y el hombre fue hecho para mirar a lo alto. Un hombre puede relacionarse con el Dios de los cielos, mientras que el animal camina solo y ve el suelo que tiene bajo sus cortas patas. El hombre puede mirar los cielos hacia lo alto. Una bestia se doblega bajo su carga, pero el hombre levanta su corazón y en alabanza a quien llevó la carga por él, a Jesucristo. Somos muy diferentes a los animales. Muy diferentes. La adoración genuina demanda una relación con Dios. Demanda por supuesto, un incrédulo no va a adorar al Señor. Porque no tiene razones, no ha reconocido las razones. No le conoce. Pero sí, la adoración genuina demanda una relación con Dios. Una relación con el alma, con la mente, con los pensamientos, con las emociones, con las convicciones. Y todo eso es posible porque fuimos diseñados y creados para alabar al Señor. Mire lo que dice 1 de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Escuche lo que dice. Pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido,
son sacerdotes del Rey, una nación santa, pueblo exclusiva, posición exclusiva de Dios. Y por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Esos son los cristianos. Esos son los hijos de Dios. Y si se les pregunta, ¿qué fue primero? ¿Los obreros o los adoradores? ¿Qué fueron primeros creados? ¿Los obreros o los adoradores? ¿Qué fue creado primero? Dios, antes de asignarle un trabajo a Adán, porque sí, Dios le asignó a Adán, para los que creen que el trabajo es un castigo, no. Dios, antes de castigar a Adán y a Eva, ya les había dado un trabajo. Entonces, Dios, antes de asignarle un trabajo a Adán, primero lo diseñó, lo capacitó para que le conociera, para que tuviera una relación personal con Él, una relación de obediencia, de amor, de adoración. Miren, a Dios le interesa muchísimo más tener adoradores que obreros. Pero muchos prefieren ser obreros. Querer hacer y hacer. Algunos de ustedes, no estoy diciendo que es malo que a ustedes les guste servir. Algunos de ustedes son buenos a servir. Buenos a hacer. Pero en lugar de a hacer, Dios quiere que nosotros seamos. En vez de ser buenos obreros, Dios quiere adoradores. O Dios anda en medio del barrio del Calvario buscando ayuda, buscando quien le sirva. No. Dios no necesita nuestra ayuda. Dios quiere que sí le adoremos. Dios no es un supervisor. No está en busca de ayuda de nadie. No. Dios no es un supervisor. Mire lo que dice el versículo 20 y 22. Estamos en Juan, ¿verdad? En el Evangelio. Mire lo que dice. 20 al 22. Así que díganme, ¿por qué ustedes los judíos insisten que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar? Mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que aquí en el monte Gerizim es donde adoraron nuestros antepasados. Jesús le contestó. Versículo 21, ¿verdad? Créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quienes adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Mire cómo los versículos 20 al 22, mire cómo la mujer lleva a Jesús hacia una discusión acerca de la adoración. Ella quiere hablar acerca del lugar. Primero está tratando de huir de los vacíos de su corazón, ¿verdad? Ustedes saben, 5 maridos tenía esta mujer. Ninguno de ellos era su esposo y ahora pregunta de una manera superficial algo acerca de la adoración. Pregunta por el lugar, asuntos externos y no como la actitud del corazón. Entonces dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís, dice la Reina Valera, que es en Jerusalén, que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Mire de cerca lo que Jesús dice o lo que Jesús hace. Él está dispuesto a seguir hablando con ella, pero no está dispuesto a hablar de una manera superficial. La está, por así decirlo, presionando para que llegue al punto verdadero, al problema verdadero del asunto. Entonces Jesús le dice, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Jesús rápidamente le declara o le aclara con una negación. Señora,
Está preocupada por el lugar. Apreciada mujer, está preocupada por el lugar. Pero mire, se acerca el día. Más pronto de lo que usted se imagina. Estos dos lugares que usted ha mencionado serán irrelevantes, le está diciendo ella, para una verdadera adoración. No es la respuesta que ella esperaba, para nada. Esperaba a ella quizás un buen argumento que explicara por qué los judíos defendían a Jerusalén como el punto central de la adoración y por qué los samaritanos defendían el monte Gerizim. Pero Jesús rechaza ese argumento y más bien le explica: la hora viene, le dice, cuando ni en esta montaña, ni en este monte, ¿verdad?, ni en Jerusalén se va a adorar al Padre. No es así. Lo que importa no es dónde, sino a quién. Al Padre y al Hijo, el agua viva, el profeta, el Salvador, el Mesías. Dios es el Padre de los que le reciben. Juan 1:12 así dice: para todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, Él es el Padre. Adorarán al Padre, adorarán al Señor. Entonces, al decir que el Padre debe ser adorado, remarca acá el hecho de que Dios tiene hijos. No existe un Padre sin hijos. Y según Juan 1:12, los hijos de Dios son aquellos que reciben a Jesús como Señor y Salvador. Así entonces, cuando Jesús dice que el Padre es quien debe ser adorado, le está mostrando que el problema en la adoración no es el lugar. Más bien, si Dios es tu Padre, es decir, si hemos nacido de nuevo, si creemos en su Hijo, ese es el problema. Jesús está llegando al punto, al problema del corazón de la mujer. Bueno, Juan 5:23 dice: el que honra al Hijo, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Por ahí empieza todo. Entonces no es dónde, sino a quién. En la adoración, la presencia de Cristo en mí es mucho más importante que el lugar. En la adoración, la presencia de Cristo en mi ser es más importante que el lugar. Sí, podemos adorar acá por medio de la alabanza, pero el punto es el estilo de vida. ¿A quién estamos adorando? Juan 2:19 dice: Jesús respondió y le dijo, ¿se acuerdan? Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Él mismo era el templo. Él mismo, Jesús era el templo. El nuevo lugar de encuentro con Dios. El templo iba a dejar de ser el punto central de adoración. El templo de Jerusalén. ¿Y cuál sería el lugar? ¿Un nuevo edificio? No, una nueva persona, el Hijo. De eso se trata la adoración. Entonces, la adoración genuina demanda conocimiento. Eso es lo que nos está diciendo el versículo 21-22. Eso es lo que Jesús le está diciendo a la mujer samaritana. La verdadera adoración, la adoración genuina, la adoración bíblica, demanda conocimiento, demanda una teología bíblica. Por eso sí, nosotros adoramos al Señor a través de la alabanza. Y por eso las canciones, los himnos que acá cantamos, tiene que tener una correcta teología, una teología bíblica. Lo que cantamos es lo que la Biblia dice. Dice vosotros o ustedes, samaritanos. Estoy leyendo en la Reina Valera acá, ¿verdad? Adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Jesús es fuerte acá. No es diplomáticamente correcto. No está tratando de no ofender a la mujer. No, es fuerte. En pocas palabras está diciendo: el problema con ustedes, los samaritanos, no es que adoren aquí en la montaña incorrecta, en el monte incorrecto, sino que no conocen a quien adoran.
Entonces el problema de la mayoría de los evangélicos no son las oraciones o canciones sin sentido. El problema es que no conocen a quién oran y cantan. Inician orando o hablando con Satanás. Comienzan a orar y dicen: Satanás, te reprendo. No le están orando al Señor, están hablando con Satanás. Te arrebato. ¿Qué le puede arrebatar usted a Satanás? ¿Qué de bueno puede arrebatarle a Satanás? Las bendiciones para los hijos de Dios están en las manos de su Señor, de su Dios, de Dios, del Creador del universo. No están en las manos de Satanás, entonces usted no puede arrebatarle nada. Entonces el problema no es el templo de los mormones. De hecho, son bonitos, son lindos. Sí, el problema es que no conocen a quién adoran. El problema de muchos no es que tengan un líder en Roma, no. El problema es que creen que es santo, es padre, es inefable, infalible, es inerrante. Ese es el problema de ellos. Su problema no es que crean en María. Nosotros creemos en María, por supuesto. Su problema es que le rezan a ella como si ella habría escuchado una sola palabra. Ese es el problema. Su problema es que minimizan el carácter tierno y compasivo de Cristo, cuando Él mismo dijo: vengan a mí todos los que están cansados y cargados. Traigan sus cargas pesadas. Yo soy tierno de corazón. Pensar que voy a ir a ella porque ella es más tierna que Cristo, eso es una blasfemia en contra del carácter y la naturaleza de Cristo mismo. Entonces el problema no es que crean, el problema es que creen que ella ha escuchado todo. El único omnisciente es Dios. Ni los ángeles saben y escuchan una palabra de lo que usted ha dicho. Nadie que haya muerto, nadie que no esté en este mundo va a escuchar una palabra de lo que usted diga. No hay nada en la Biblia que soporte eso. El único omnisciente es Dios. Cuando Jesús dijo: vengan a mí todos los que estén cansados, que llevan cargas pesadas, que yo soy tierno de corazón. Eso está en Mateo 11:29 para los que anotan. ¿Quién ofrece esto? ¿Quién más ofrece esto al pecador? ¿Quién más ofrece esto al pecador? ¿Buda? ¿Mahoma? ¿Gandhi? Quien sea, cualquier líder religioso. Ninguno. Ninguno. Solo entonces el verdadero creyente adora en espíritu y en verdad. Ese es otro de nuestros puntos. Adora lo que conoce. La verdadera adoración requiere un nuevo nacimiento. Versículo 22, miren lo que dice: la salvación viene del judío, dice. ¿Significa que todos los judíos sabían a quién adoraban? No, no. ¿Será que todos los evangélicos han nacido de nuevo? No. No. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces alguien se convierte en un seguidor de una religión. Pasaron de pertenecer a una religión tradicional y se convierten en evangélicos. ¿Por qué? Porque aquí en esta iglesia dicen: es más alegre. Hasta bailan, mirá, danzan. Es más alegre. No se trata de eso. Muchos evangélicos necesitan nacer de nuevo aún. Y eso fue lo que le dijo Jesús a Nicodemo. Necesitas nacer de nuevo. ¿Quién era Nicodemo? Un líder religioso, un maestro de la ley. ¿Qué le estaba diciendo Jesús? Tu conocimiento, tu religión, tu judaísmo no te sirve para nada. Es necesario nacer de nuevo. Entonces,
El que ha nacido de nuevo, el verdadero creyente, es el que puede adorar en espíritu y en verdad. Escuchen lo que Jesús dice a los fariseos en Juan 8:19. Ustedes no saben quién soy yo, tampoco saben quién es mi Padre. Si me conocieran a mí, también me reconocerían a mí. También conocerían a mi Padre, dice. Ellos ni siquiera conocen a Dios, le estaba diciendo Jesús. Pero no eran los judíos. No era el pueblo de Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. A ellos le estaba diciendo, nadie llega al Padre si no es a través de mí. Dios no tiene dos pueblos, no tiene un solo pueblo y es a través de Cristo. Entonces, ¿qué quiere decir Jesús en el versículo 22 donde dice, nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos? Sencillo. Quiere decir que los judíos sabían y enseñaban que un Salvador viene al mundo. Viene como el Hijo de David, el Mesías, el siervo del Señor. Su problema es que aún lo están esperando. Ellos no creen. No creyeron en Jesús. Aún lo están esperando. Si usted le pregunta a un judío, un judío es un profesante del judaísmo. Un israelita es alguien nacido, ¿verdad? En tierras israelí o descendiente de un israelí como nacional. Pero un judío es el que practica el judaísmo. ¿Cómo puede entonces salvarse un judío si no cree en el Salvador, en Jesús? Practicando la ley. Sencillo, practicando la ley, haciendo buenas acciones, haciendo buenas cosas. Pero Santiago dice, el que guarda toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Punto. Entonces, cualquiera que se presente delante de Dios hoy mismo y que quiera ser juzgado y diga, Señor, revisemos la ley, yo he cumplido toda la ley. Cualquiera que diga y que vaya a ser juzgado delante de Dios en base a su ley, es culpable. No importa si hayas cumplido 9, pero si has fallado en uno, eres culpable. La salvación solo es a través de Jesucristo. Él es el Salvador. Entonces lo que estoy diciendo es que sin Jesús no existe una adoración verdadera ni bíblica. No existe. Entonces el énfasis de Jesús aquí es que no hay una verdadera adoración sin recibir al Salvador que viene de los judíos. Eso es lo que le está diciendo. El Salvador viene de los judíos, pero es necesario recibirle. Jesús dijo en Juan 8:19, si me conocierais a mí, conoceráis también a mi Padre. En 5:23, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. En 5:42-43 dice, pero yo los conozco, que no tienen el amor de Dios en ustedes. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me reciben. Son palabras de acusación a los mismos judíos. En otras palabras, el que no sabe quién soy realmente, no conoce ni honra el amor de Dios. Por lo tanto, cualquier cosa que haga en su templo, en su basílica, en su mezquita, en su sinagoga, no adora a Dios. Sencillo. Entonces, ¿qué es la adoración? Es un estilo de vida. No está encajonado en un lugar, en 4 paredes. No es solamente a través de las canciones que cantamos acá. Por supuesto, esto es una parte importante, importantísima, porque nos reunimos como congregación, como iglesia, a alabar al Señor. Canciones de alegría, de celebración, de gozo.
por la salvación, por las bondades, por las misericordias, por el favor inmerecido. Canciones solemnes que promuevan, que desde el fondo de nuestro ser podamos honrarlo, exaltarlo, adorarlo, contemplarle, su belleza, su naturaleza, su carácter, sus atributos. Cuando hablamos de el conocimiento, que necesito conocimiento para poder tener una adoración bíblica, entonces es necesario irnos a conocer a Dios, sus atributos. Creo que una vez dije, ya creo que fue el año pasado, para los grupos pequeños, puede ser una buena práctica esto. Como tarea, hoy, esta semana, ¿verdad? No vamos a tener grupo pequeño, pero en sus boletines haga una nota. Anote 5 atributos de Dios. 5 atributos de Dios y lo que significa cada atributo. Describa cada atributo. En base a lo que la Biblia enseña, describa qué significa ese atributo de Dios. Por ejemplo, Dios es santo, 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 dice la Biblia. ¿Qué significa eso? ¿Cómo impacta mi vida eso? ¿Cómo afecta mi vida el hecho que Dios sea santo, santo, santo? ¿Cómo afecta mi vida que Dios sea justo? ¿Cómo afecta mi vida que Dios sea inmutable? ¿Cómo afecta mi vida que Dios sea fiel? ¿Cómo afecta mi manera de relacionarme con Él sabiendo que Él es un Dios bueno? Un Dios celoso. Ya le di más de 10 atributos de Dios. Hágalo como una práctica. El versículo 23 dice, la hora ha llegado. Jesús muestra con claridad que la hora ha venido, la hora en que la adoración cambia desde un templo, o sea, desde Jerusalén, hacia Jesús mismo. La mujer se acerca al punto y le dice en el versículo 25, sé que el Mesías viene, le dice, el que es llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todo, le dice. Y Jesús, ¿qué le dice en el versículo 26? Yo soy, le dice. Yo soy el que habla contigo. En la Nueva Traducción Viviente lo traduce literal, ya explicado, y dice, yo soy el Mesías. Eso es lo que le está diciendo Jesús. Yo soy el Mesías. Eso suena como que Jesús, si Jesús estuviera parado aquí diciendo, yo soy el agua viva que necesitas beber urgentemente. Yo soy el profeta que conoce todo tu pasado presente, aún así te amo. Eso le está diciendo Jesús a la mujer. Yo soy el Salvador que he venido al mundo, que murió por los pecadores para hacer que sea posible la verdadera adoración. Eso es lo que le está diciendo Jesús a la mujer y nos está diciendo a nosotros también. Ahora pregunto, ¿tu estilo de vida, tus prácticas cotidianas muestran que realmente estás adorando al Señor? ¿Eres un verdadero discípulo de Cristo? Porque un verdadero discípulo de Cristo adora a Cristo. Sus acciones, sus palabras reflejan adoración. Eso hace un verdadero discípulo. Ahí está. Un verdadero discípulo adora a Cristo en espíritu y en verdad. Reconoce lo que Cristo ha hecho por él o por ella. Ustedes saben que en nuestra iglesia somos libres de alabar al Señor, de adorarlo por medio de la alabanza, y por medio de la alabanza aplaudimos, levantamos las manos sin pena, sin vergüenza, porque mi Salvador, tu Salvador, abrió sus brazos en una cruz, sin vergüenza, casi desnudo, y entregó su vida como una ofrenda por el pago de nuestros pecados.
cuando alguien canta y le está cantando al Señor, debe ser desde lo más profundo de su ser, no de la boca hacia afuera. Eso no lo hace un discípulo de verdad. Eso lo hace un cuerpo sin alma. Un rostro sin ninguna expresión facial. No se sabe si está alegre, si está triste, si está llorando. Si hay alguien así aquí, si hay gente así aquí, debe haber algo, algún problema. Debes arrepentirte porque quizás estás pensando en otra cosa y no adorando al Señor. Quiero preguntarles algo. ¿Realmente en estos años de ser cristiano, has adorado realmente en espíritu y en verdad? ¿Has adorado al Señor desde lo más profundo de tu corazón? Tu corazón se llena de gozo. Tu corazón se llena de alegría cuando cantas. Puedes hacerlo sentado si quieres. Pero acá como congregación lo hacemos de pie. Si para cantar el himno uno muestra reverencia, ¿verdad? Nuestro himno nacional. Es una ley, es ley. Sí, claro que sí. Nos ponemos de pie y cantamos, nos ponemos firmes. En el colegio de mi hijo todos los días cantan el himno. Y si uno va caminando y comienza el himno a sonar, ¿qué pasa? Uno se queda de pie, en reverencia, en respeto a ese símbolo patrio. ¿Por qué no hacerlo con reverencia y con gratitud entonces cuando alabamos al Señor? Estoy terminando acá. Voy a leer Colosenses 1:16. Porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales en la tierra y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las cosas que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Usted y yo fuimos diseñados y creados para adorar. Pero estoy seguro que si no estás adorando a Dios, estás adorando algo más. El problema no es si adoras o no. El problema es qué estás adorando. ¿A quién estás adorando? ¿Qué se ha vuelto más importante en tu vida? Las pantallas, los videojuegos, las series, el trabajo, la familia. Cualquier cosa que esté ocupando el lugar de Dios es un ídolo. Y no estás adorando a Dios realmente. Estás adorando otra cosa. El diseño entonces y el propósito de Dios para mi vida es que yo le adore. Fui diseñado y fui salvo para adorarle. No me gusta hacer esto, pero si yo preguntara acá, ¿cuántos de ustedes están seguros que han sido salvos por la gracia de Dios? ¿Cuántos de ustedes han recibido el perdón de Dios? ¿Cuántos de ustedes realmente son hijos de Dios? ¿Cuántos de ustedes realmente han recibido a Cristo como su Señor y su Salvador? Y si usted ha dicho, sí, yo soy un hijo de Dios, yo he recibido a Cristo como mi Señor y mi Salvador, entonces te pregunto, ¿realmente tu vida ha sido una vida de adoración? ¿Tu estilo de vida ha sido de adoración? ¿Adoras en espíritu y en verdad? ¿Es Dios lo más importante en tu vida? Tu vida gira alrededor de lo que Cristo quiere para ti.
Si no, no estás adorando. Estás cayendo en idolatría. No en este monte ni en aquel, sino en espíritu y en verdad, le dijo. Entonces todos adoramos. Dios nos creó para adorar. La pregunta es, ¿a quién estás adorando? Deberíamos esta mañana arrepentirnos y pedir perdón al Señor por no adorarle como Él se lo merece. En el menor descuido dirigimos nuestra adoración a otra cosa que no es Dios. ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué hacemos eso, pastor? El teólogo y reformador Juan Calvino dijo una vez que el corazón del ser humano es una fábrica de ídolos. Eso. En el menor descuido, usted y yo dirigimos nuestra adoración a otra cosa que no es Dios. Y por eso es necesario arrepentirse. Muchas veces el confort es un ídolo. La comodidad es un ídolo. Ponemos a Dios en otro lugarcito allá. Amada iglesia, y usted que nos acompaña quizás por primera o segunda, tercera vez, esta iglesia no es perfecta porque está llena de pecadores. Sí. Si está llena de pecadores, hay problemas. Sí, vamos a tener problemas. Pero lo que nos está enseñando la palabra de Dios esta mañana es que tu vida y mi vida deben centrarse en la adoración bíblica, en una adoración en espíritu y en verdad, al único que se la merece. Nada merece más tu atención que el Dios creador de los cielos y la tierra. Y ese Dios creador de los cielos y la tierra envió a su único Hijo Jesucristo a morir en una cruz para que usted y yo tuviéramos vida. Y por eso que Él hizo en la cruz, se merece toda nuestra adoración. Y si no le estás adorando entonces, cuidado, y Él no es tu Señor y tu Salvador. Eso puede ser muy triste. ¿Por qué? Porque la ira de Dios está contra usted. Yo voy a pedirle que, si usted no tiene ningún problema esta mañana para arrodillarse ahí en su lugar, hágalo. Y vamos a orar y vamos a arrepentirnos de estar poniendo otras cosas que no es Dios en su lugar. Vamos a arrepentirnos por no estarle adorando como Él realmente se lo merece. Hágalo desde ahora. Vamos a orar. Mi Señor y Dios, nuestros corazones y nuestros cuerpos se inclinan ante usted, Señor. Estamos acá, Señor, y reconocemos, Dios, que nuestras vidas tienen un propósito, Señor. Fuimos diseñados y creados para adorarte, Dios. Ese es el único propósito por el cual nos trajiste a la vida, Señor. Y reconocemos, Señor, que no te hemos adorado como usted se lo merece. Aunque tú eres digno, Señor, de la eternidad pasada, presente y futura, nosotros no lo hemos hecho como tú te lo mereces. Perdónanos, Dios.
Perdónanos, Señor, porque casi siempre estamos poniendo algo por encima de usted, algo en el lugar de usted, Señor. Tenga misericordia de nosotros, Señor, y no nos castigues, no nos reprendas, Señor. No derrames tu ira sobre nosotros. Dios, ayúdanos a poner la mirada en usted, Señor, a poder valorar, a poder apreciar, Señor, lo que tú has hecho por nosotros. El sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz es suficiente motivo, Señor, para que cada uno de nosotros, para que tu iglesia, Señor, para que esta comunidad de creyentes pueda adorarte en espíritu y en verdad, Señor. No solo bajo este techo, sino, Señor, en cada momento, donde quiera que estemos, con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestras actitudes, en el hogar, en la comunidad, donde sea, Señor, que estemos, que nuestra vida sea un reflejo de una adoración en espíritu y en verdad. Que podamos amarte, Señor, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, Señor. Nada, nada, absolutamente nada tiene más valor que usted, Señor. Perdónanos y ayúdanos, Dios, a que esta iglesia pueda valorarte cada día más, por encima de cualquier cosa, Señor. Así como le enseñaste a esta mujer samaritana. Gracias por enseñarnos a nosotros también, Señor, que no importa si estamos bajo este techo, que lo que importa es usted, Señor. Dios, gracias por tu perdón. Sabemos que tu perdón es real, Señor. Sabemos que tu perdón es genuino y es misericordioso. Te suplicamos, pues, Dios, que ahora que nos levantemos, que la actitud de nuestros corazones, que nuestros propios corazones reflejen, Señor, una adoración genuina, un amor genuino, un aprecio genuino a usted, Señor, a tu persona y a tu obra, a lo que has hecho por nosotros. Que esta iglesia, Señor, pueda ser reconocida, no como gente que hacen y hacen y hacen cosas, sino personas que realmente te adoran en espíritu y en verdad. Te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga a todos y nos ayude cada momento.